Bienvenidos a Galería VIP. Está con nosotros el senador Alejandro Encinas. Un gustazo. No, el gusto es mío. La verdad es que qué bueno reencontrarnos aquí en tu programa. Es como la canción del reencuentro, pero vamos a los temas de veras. Venga. Telecomunicaciones. Bueno, acabamos de presentar una iniciativa en la segunda sesión del periodo de este periodo de sesiones, en donde espero que entremos a discutir el tema de fondo. Yo creo que hay que rediseñar todo el sistema de medios de comunicación en el país, donde si bien es importante que haya una presencia importante de la iniciativa privada, hay que reivindicar tanto la televisión pública, la televisión de Estado, la radio de Estado, como también la posibilidad del desarrollo de alternativas comunitarias. Este es un debate que desde mi punto de vista debe trascender solamente el debate sobre monopolios en el uso de concesiones públicas. Yo creo que tiene que centrarse fundamentalmente en el derecho de los ciudadanos a contar con distintas alternativas de medios de comunicación, a tener acceso a las nuevas tecnologías. Un debate central va a ser el derecho al acceso universal a la red de Internet, por ejemplo, y por supuesto abrir espacios para que la televisión y la radio cultural, educativa, comunitaria, indígena, pues tengan la posibilidad de expansión en el país. Va a ser pues un debate contra los poderes fácticos o los poderes reales, los que no solamente inciden en la percepción ciudadana, sino que generan corrientes de opinión que inciden en los procesos políticos, sociales y económicos del país. Hay que democratizar los medios y para ello hay que hacerlos que la gente tenga acceso y muchas opciones para conocer de información, ejercer este derecho, tener libertad plena de expresión y formar su propio criterio. Pero puede ser un encontronazo. Pues va a ser un encontronazo, porque son muchos los intereses. Es evidente que un mal diseño de las políticas públicas, el abandono del Estado a la rectoría de la economía y de la regulación de los medios de comunicación, propició una práctica monopólica con concesiones públicas, porque hay que recordar que el espectro radioeléctrico es propiedad de la nación, de todos los mexicanos, y lo cual se han beneficiado solamente, en su mayoría, dos grandes grupos que monopolizan todo el espacio de medios de comunicación en el país. ¿Con producciones propias o con otros canales donde también transmiten sus propias producciones? ¿Cómo van a filtrar la transmisión de contenidos que a lo mejor no sean de manera directa producción de estas televisoras, pero que sí sean el canal que la transmite? Pues más que regular los contenidos, lo que hay que regular con toda transparencia es quién detenta la concesión, quiénes son los verdaderos permisionarios, porque si entramos a regular contenidos puede interpretarse esto como una coerción o limitación a la libertad de expresión. Lo importante es definir claramente, y estamos proponiendo que ya no sea como tradicionalmente el gobierno federal quien lo haga, sino un comité especial que tenga autonomía, pues un órgano de Estado, quien regule todo el otorgamiento de concesiones. Entonces yo espero que vayamos realmente a democratizar los medios con una muy amplia participación y que estas concesiones públicas se abran, o sea, y entren al tener acceso muchos sectores de la sociedad. La transición a la televisión digital, ¿cómo va a ser? Pues viene ya el apagón analógico. Por supuesto que yo creo que el país está preparado para ello. Va a implicar nuevas inversiones, particularmente en los medios públicos, porque los privados ya se han venido preparando. Pero yo creo que no va a ser una transición traumática. Yo creo que el mercado se va imponiendo sus ritmos y sus reglas y creo que pronto se ajustará todos los medios. ¿El presupuesto de egresos del 2013 da para que las entidades del norte de la República hagan esta transición? Yo creo que todavía no están considerados plenamente. Habrá que hacer inversiones adicionales y hay recursos suficientes, simplemente hay que hacer una mejor programación de ellos. En Tijuana están listos a través del FONCOS, pero en otros estados como Juárez, Monterrey, Matamoros, toda la frontera en el noreste en particular, pues tendrán que hacerse las adecuaciones y a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes dar las garantías para que nadie quede limitado o fuera de este cambio tecnológico. En Tijuana es en abril y en el resto tienen hasta final de año, pero ¿se podría dar una prórroga? ¿Lo han previsto o de verdad está asegurada? Pues no hay es un compromiso que le corresponde al Ejecutivo Federal, tiene que cumplirlo. Y yo espero que no haya ninguna prórroga, sino que haya un cumplimiento puntual de todos los procesos que se han iniciado. ¿Esos estados se han acercado a la Cámara? Hasta ahora no lo hemos discutido, pero espero que la Comisión de Telecomunicaciones, de Radio y Televisión y la de Comunicaciones del Senado, pues la atiendan pronto. Y en cuanto a el reglamento de la COFETEL,
¿Cómo va a quedar? Ahí falta también ajustar. Entonces es una atribución del Ejecutivo. Nosotros solamente intervenimos en la parte de carácter legal, en la elaboración de la ley. El reglamento le corresponde al Ejecutivo Federal y tendrá que hacer una reforma. No lo conocemos todavía la propuesta que se va a presentar. La segunda, construcción y operación de una red compartida de servicios de telecomunicaciones para el espectro. ¿Este tema también lo abordaste en lo que presentaste? Así es. Estamos en la idea de que todos los sistemas de comunicación entren a un debate y a una regulación constitucional y más adelante una ley reglamentaria para que no quepa duda de los términos en que se otorgan las concesiones y quiénes son los beneficiarios. Por supuesto que está ahí contemplado. La reforma energética también es un tema que sobre todo está nuevamente uniendo a las izquierdas, pero también puede haber sus puntos de debate por el Pacto por México. ¿Cómo va a participar el PRD? Yo creo que en este punto no tenemos divergencia entre las izquierdas. Estamos claros de que Pemex necesita un rediseño institucional profundo en que debe de volver a concentrarse la administración y eliminar las filiales, darle autonomía de gestión, modificar este régimen fiscal y permitir que cuente con recursos suficientes para invertir en el mantenimiento de la actual infraestructura, su ampliación y el desarrollo tecnológico. Pemex es una empresa muy exitosa. Nos han querido vender la idea de que tiene muchos problemas, de que no tiene recursos para su mantenimiento, cuando en realidad pues el petróleo es un gran negocio. Extraer un barril de petróleo en este país cuesta aproximadamente $8 y el precio de venta en el mercado internacional es de $96. El margen de ganancia es enorme. Pero lo lamentable es que el régimen fiscal al cual está sujeto Pemex, pero lleva prácticamente un proceso de descapitalización. La totalidad de las utilidades de Pemex se pagan como impuestos al gobierno federal. El 35% de los ingresos fiscales federales vienen de Pemex y evidentemente pues es una práctica que no puede continuar. Yo creo que hay que cambiar ese régimen fiscal, darle autonomía de gestión, definir una estrategia de desarrollo energético de largo plazo. ¿Ustedes qué proponen? Bueno, darle autonomía plena de gestión, que actúe con plena autonomía, que tenga su plan de negocios, una estrategia de mediano y largo plazo, que se modifique el régimen fiscal, porque ahora Pemex paga los impuestos al principio del año, siquiera que esté sujeto, al igual que las demás empresas, al régimen fiscal regular, no tiene por qué tener un régimen de excepción, y que de nueva cuenta se le permita a la empresa realizar inversiones para el desarrollo tecnológico. Hay posibilidades de hacerlo. La apertura a empresas extranjeras. Bueno, esta es una discusión que ya se viene dando desde 1992, cuando viene la reforma de Pemex en la división de 4 subsidiarias, se abrió la posibilidad de inversión privada en petroquímica básica y secundaria. ¿Por qué de 92 a la fecha no ha habido ese tipo de inversiones? Porque lo que interesa es apropiarse de la enorme renta petrolera, el enorme margen de ganancia que significa la exploración y la explotación del crudo. Yo creo que ese es el problema real, aunque también hay que reconocer que ya muchas empresas de manera ilegal y subrepticia se han venido apropiando de muchos de los contratos y las tareas que hace Pemex. Yo creo que hay que entender que, Pemex puede establecer mecanismos de asociación o de contratación de empresas para la prestación de servicios. ¿Bajo qué términos? Bajo el término de que en ningún momento se pierda el dominio de la nación sobre el petróleo y que la renta petrolera se mantenga como el patrimonio fundamental que es de la nación. Ahí son puntos más y comas de menos, sin embargo, ese es todo el meollo del asunto. Sí, porque mucha gente, particularmente el PRI y el PAN, están planteando privatizar y entregar la renta petrolera en el país y fundamentalmente en el aspecto de exploración y explotación del petróleo. La reforma constitucional obviamente no tiene cabida, ni siquiera pensada. No, pues es muy difícil porque se requieren las 2/3 partes en el Congreso, aunque un acuerdo entre el PRI y el PAN podría hacerlo viable. Más aún ahora que el PRI va a modificar incluso sus documentos básicos para permitir no solamente el establecimiento del IVA en alimentos y medicinas, sino también para permitir la privatización del petróleo. Ese es otro tema, los impuestos. Y ahí no parece que tengan mucha negociación, aunque sí los ha acercado a la izquierda, por lo menos. Pues sí, porque si la lógica de la privatización de Pemex va a implicar la pérdida de ingresos muy significativos de darse para el Estado mexicano. ¿Y cómo lo van a compensar? Pues a través del incremento de los impuestos y particularmente el generalizar el IVA en alimentos y medicinas. Yo creo que deberíamos de pensar una lógica distinta.
Hay que modificar el régimen fiscal al cual está sujeto Pemex, pero también hay que hacer una reforma fiscal profunda que permita, en primer lugar, que todos paguemos impuestos de acuerdo a nuestros ingresos de manera progresiva y de manera equitativa, que no se mantengan los privilegios que actualmente existen, donde los grandes consorcios pueden evadir, pueden recibir devoluciones de impuestos, pueden condonar impuestos, pueden consolidar sus pérdidas, sus ganancias, llevando a situaciones extremas donde, por ejemplo, un profesor universitario, un profesionista, llega a pagar el 30% de sus ingresos como impuestos, mientras los grandes consorcios pagan el 2% sobre sus enormes ganancias. ¿Más impuesto a ricos? Pues yo creo que más bien un régimen progresivo, en donde efectivamente quien más perciba, más impuestos pague. La lógica de los impuestos va no solamente en una lógica recaudatoria, sino también de redistribución del ingreso. Y si queremos recuperar la vía del crecimiento, pero también enfrentar la enorme desigualdad en el país, se requiere de recursos adicionales para poder enfrentar la enorme situación de inequidad y desigualdad en la que viven la mayoría de los mexicanos. Reforma energética, fiscal, la apoyará el PRD, pero bajo estos términos. Si nosotros, la reforma fiscal, siempre y cuando sea progresiva, se eliminen privilegios y no se graven ni alimentos ni medicinas, porque eso afecta el ingreso de las familias. Dicen que es un impuesto progresivo porque quien más consume más paga, pero lo cierto es que el impacto que tiene en el ingreso familiar es enorme. Simplemente, si el caso de personas que ganan de 4 a 6 salarios mínimos, más de la mitad de sus ingresos es en alimentos y medicinas, la disminución de su capacidad adquisitiva sería enorme. Tan es así que incluso ahora en Brasil están revisando el impuesto que existe en alimentos y medicinas para revertirlo, dado el impacto negativo que ha tenido tanto en los salarios como en el ingreso familiar en su conjunto. Se habla de tomar acciones como marchas, manifestaciones, etcétera. ¿Ustedes estarían participando? Bueno, seguramente va a haber muchas, si darse el intento de la privatización o de la generalización del IVA hacia alimentos y medicinas, va a haber reacción social porque daña los intereses del país y también daña el interés particular de las personas. Entonces seguramente habrá muestras de inconformidad, pero como siempre cualquier actitud o cualquier movilización en la que nosotros participemos siempre será dentro del margen constitucional y siempre por la vía pacífica en un acto cívico. Me parece interesante esta opinión porque cuando fuiste jefe de gobierno estuvo el plantón en Reforma y había mucho contraste respecto a tomar 8 kilómetros y no pasaba nada o cerrar Reforma. Bueno, fue uno de los momentos más difíciles, no solamente en mi administración, sino en la historia reciente del país. Estábamos al borde de una crisis política y social con graves implicaciones. Y la verdad es que si bien yo asumí plenamente la responsabilidad y el costo que ello significó, creo que la solución fue acertada. Al paso de los años, la historia nos va dando la razón. Hubo plantón en Reforma, 47 días, hubo mucha inconformidad, pero no solamente no hubo un brote de violencia ni en la ciudad ni en el país, sino que no se rompió ni un solo cristal, a diferencia de lo que vivimos el pasado 1 de diciembre, en un escenario político totalmente distinto, pues donde lamentablemente la violencia se hizo presente en un hecho político similar al del 2006, pero en condiciones muy distintas. Con esto nos quedamos, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en esta charla con Alejandro Encinas. No le cambien. En febrero, Cableguía trae para ti los Academy Awards por TNT. Te presentamos a tu nuevo terapeuta de cabecera. Mario Guerra estrena programa en TVC. Edurne nos comparte lo que se escucha en la Ciudad de México con Playlist, una producción original de TVC Networks. Cableguía de febrero, la mejor forma de ver televisión por cable. Queremos consentirte con más emociones. Manda tus comentarios a tdc@tctv.mx. ¿Seguro
Seguramente tiene algún hijo que por tratar de salvar a su equipo de un gol en contra, se torció el pie. Para aliviar su torcedura, mezcle en un recipiente una taza de barro en polvo con un vaso de té de árnica frío hasta obtener una pasta homogénea. Aplique sobre la zona afectada y cubra con una toalla o venda. Deje actuar durante 20 minutos y enjuague. Aplique esta cataplasma 3 veces al día hasta que desaparezca el dolor y baje la inflamación. Seguimos en esta charla con Alejandro Encinas. Hablábamos de que el plantón de reforma fue una válvula de escape para la tensión que se vivía en ese 2006. Ahora, en estos momentos, ¿cómo se encuentra la sociedad mexicana desde la percepción de la izquierda? Yo creo que en una situación difícil, no estamos en el nivel de tensión política del 2006, el escepticismo ha crecido, ha aumentado mucho la pérdida de credibilidad en las instituciones públicas, cada vez más en el ámbito electoral, ahora está en el de acceso a la información. Lo que hemos visto en las últimas resoluciones del IFE y de los órganos autónomos, pues ha acabado con el mito de que la ciudadanización iba a permitir un desarrollo más profesional y ético. Creo que lamentablemente mucho de la autonomía de estos órganos está en entredicho, porque lamentablemente la condición humana, cuando hay recursos, pues entra en un proceso pues de conflictos de intereses y de muchas tentaciones. Pero yo creo que hay mucha zozobra, preocupación por los dos temas centrales que están en la preocupación de los ciudadanos: empleo, una situación muy crítica en la economía, particularmente en la exclusión de más de la mitad de la población de cualquier posibilidad de desarrollo, y seguridad, porque pues la violencia, la inseguridad no solamente sigue presente, sino en algunas regiones del país ha ido aumentando. Y esa situación de zozobra, pues siempre, aparte de que trae mucho desánimo social, va generando ambientes de frustración y que se canalizan en distintas formas de expresión. Muchos de los jóvenes, pues lamentablemente sin expectativa, los que no emigran al extranjero, los que están en el ocio, a veces en la desocupación, pues se involucran en actividades de carácter antisocial. Y en general muchas de las familias que viven en situaciones muy precarias pues entran en procesos de disolución, de descomposición dentro de la vida familiar. Entonces es una situación difícil, aunque en ocasiones las encuestas nos presentan siempre como una población con mucho optimismo. El mexicano es muy optimista, eso también es una válvula de escape, pero sí se siente mucha tensión todavía en el ánimo social. Pero es muy distante ser un estado de inseguridad a que los califiquen de revoltosos, porque finalmente sí manifiestan su oposición de una manera dentro de la ley. Sí, sin lugar a dudas, pero yo creo que a diferencia del 2006, esta tensión se va acumulando y habrá un momento de que si no encuentra una solución puede convertirse esto en un estallido de inconformidad. No estoy hablando de una revolución, no estoy hablando de revueltas, pero sí de movimientos sociales, como lo vimos con la emergencia de los jóvenes del Yo Soy 132 en el proceso electoral, que son una muestra de cómo un hecho pequeño puede detonar movilizaciones sociales muy importantes. ¿Y qué falta por parte de la sociedad para hacer más efectivo este malestar? Pues yo creo que un mayor nivel de indignación y de voluntad para pasar a exigir sus derechos. Yo creo que si bien hay regiones en el país donde hay una madurez y una muy importante participación ciudadana, evidentemente el Distrito Federal es el mejor ejemplo de ello. En muchas regiones y estados de la República todavía se mantiene un muy bajo nivel de participación ciudadana, en donde los mecanismos tradicionales de control pues siguen inhibiendo cualquier posibilidad de no solamente manifestación de inconformidad, sino de mecanismos donde pueda participar la gente en atender los asuntos de interés público. Hablabas de la independencia de las instituciones. Por un lado, hay que fortalecer las instituciones y la credibilidad en ellas, pero por el otro también se habló mucho de que el Pacto por México fue salvado gracias a que el IFE dio marcha atrás con la multa que iba hacia el PRD. No, yo creo que el pacto tendrá su vida útil. Yo no veo muchas perspectivas de que el conjunto del pacto pueda prosperar, por una razón muy sencilla. La mayor parte de los acuerdos o de los puntos ahí señalados son acuerdos de intención.
son una serie de enunciados temáticos que no definen con claridad su contenido. Viene reforma energética, pero sobre reforma energética tenemos visiones muy distintas. El PRI y el PAN plantean su privatización, nosotros planteamos la autonomía de gestión y el fortalecimiento de la empresa. Ahí no va a haber acuerdo. Telecomunicaciones, esperemos que realmente nos pongamos de acuerdo para un proceso de democratización de los medios de comunicación, de fortalecimiento de los medios alternativos y se establezcan derechos universales de acceso a las tecnologías a la población. Yo creo que ahí hay diferencias. Reforma fiscal, pues todos estamos de acuerdo que una reforma fiscal, pero como es un solo enunciado, no vamos a compartir el que haya IVA en alimentos y medicinas. Y evidentemente, pues en los próximos meses vamos a ver algunas iniciativas que lleguen derivadas de este pacto al Congreso de la Unión. Pero lo cierto es que una vez que concluye este periodo de sesiones y vengan los procesos electorales del mes de julio, donde va a haber un reacomodo político electoral, yo estoy convencido que para entonces este pacto va a perder toda su viabilidad. ¿Es fuerte realmente el IFE? No, yo creo que el IFE ha entrado en un proceso no solamente de debilitamiento de su imagen institucional, de su credibilidad, sino en un debilitamiento de su responsabilidad, el ejercicio de sus responsabilidades. Creo que se está convirtiendo en un órgano de consigna, en donde lamentablemente toda la credibilidad que se alcanzó con la alternancia en el año 2000 se ha venido abajo. Este intento de multa al movimiento progresista por haber rebasado el tope de gastos de campaña, cuando unos días antes pues señalaron que el PRI no solamente no había rebasado el tope de gastos, sino que había cumplido puntualmente con su presentación contable, pues es un atentado contra la inteligencia de la sociedad. Todo el mundo vio, es público, notorio, el enorme dispendio de recursos, el contraste entre las campañas, y evidentemente ese es el mejor ejemplo de cómo hay una situación no solamente de inequidad en sus resoluciones, sino de mala fe. El haber, en el caso específico de Monex, permitido que se triangulen recursos a través de empresas fantasmas, usando prácticas equivalentes al lavado de dinero en el sistema financiero mexicano y no sancionarlas, y por el otro sumarle prácticamente a López Obrador hasta la fecha de su nacimiento para las cuentas de gastos de campaña, pues se dan cuenta de lo mal que están haciendo su trabajo los consejeros del IFE. ¿Y entonces en qué instituciones cree la izquierda? No, yo creo que hay instituciones muertes. Una comentábamos ahorita en el intermedio, pues instituciones como la UNAM. Hay instituciones públicas que se han venido acreditando, instituciones como muchas de los sectores de servicios de salud en el país, que son instituciones que se han acreditado como verdaderas instituciones de Estado. ¿Pero en la vida democrática? Pues yo creo que se van constituyendo espacios importantes en instituciones como los órganos de derechos humanos, las comisiones de derechos humanos, que son instituciones que han ido acreditando su ejercicio responsable, siempre con sus altibajos, avances importantes en la transparencia, el acceso a la información, hay que reconocerlo, una mayor democratización del poder legislativo, hay que asumir que el poder legislativo es el que mayor transformaciones ha tenido en el país, y que nos guste o no, es una caja de resonancia de nuestra sociedad y de la vida política en México, pero pues hay que asumir también que más allá de instituciones en particular, hay una crisis de todos los asuntos del interés público, de la ética y la moral pública, que es lo que ha llevado a que la sociedad no crea en la política, en los políticos, en los partidos, en las instituciones públicas, y las cuestione tanto. ¿Y qué le falta a la izquierda? En 2006 alcanzó un buen nivel de votación, en el 2012 lo superó, sin embargo siempre desacreditan a las instituciones. ¿Y cómo van a enfrentar un 2018 con el candidato que sea y que después salga fortalecido el proceso electoral con su participación? Yo creo que el crecimiento que ha tenido electoralmente la izquierda ha obedecido fundamentalmente a su posición crítica y a las experiencias exitosas que ha tenido en sus ejercicios de gobierno. Yo creo que nosotros no deberíamos de desdibujarnos en el ánimo de tratar de crear una imagen de estabilidad en la vida institucional cuando hemos sido profundamente críticos de ello. La prueba de ello es que
En las elecciones del 2012 hemos tenido la votación más alta de nuestra historia, cerca de 16 millones de votos en un proceso electoral profundamente inequitativo y desigual. Yo creo que nosotros tenemos que consolidarnos como una fuerza nacional que sea contrapeso contra lo que representan particularmente las otras fuerzas políticas. ¿Cuál es la condición? Yo creo que son tres fundamentalmente. Uno, recuperar los principios y el carácter ético que la izquierda reivindicó y representó durante muchos años y que lamentablemente por prácticas indebidas, donde hemos incurrido en actos de corrupción como se presentó en los videoescándalos, tenemos que superarlo. Hay que recuperar el carácter ético que nosotros hemos querido representar. En segundo lugar, tenemos que mantener como una condición fundamental para nuestro crecimiento el desarrollo de gobiernos no solamente democráticos, transparentes, sino que tengan compromisos con la gente y den resultados en su acción de gobierno. Yo estoy convencido de lo que potenció a la izquierda en su crecimiento y desarrollo nacional fue el posicionamiento que alcanzó en los gobiernos municipales y posteriormente el gobierno de la Ciudad de México. Hay que hacer buenos gobiernos con resultados y esto va a permitir nuestra ampliación en todo el territorio. Pero en tercer lugar, una condición básica es mantener nuestra unidad. ¿Te vas a ir a Morena? Todavía no tomo la decisión, pero por supuesto que yo he sido muy crítico de ello porque creo que lamentablemente estamos en un proceso de fragmentación donde podemos dilapidar mucho de los alcances que nosotros habíamos obtenido. Y por eso creo que lejos de estar en una rebatinga, en una discusión entre la izquierda, entre radicales y traidores, reformistas, entreístas, debemos de pensar en construir un frente político electoral, que es a lo que yo me voy a abocar, porque no podemos dilapidar el capital político electoral que hemos construido y espero que recuperemos nuestra unidad para competir con un solo candidato, sea quien sea, hombre o mujer, en el 2018. Avaricia. Yo creo que Carlos Slim. Envidia. Pues Peña Nieto respecto a nuestra credibilidad moral. Ira. La vemos todos los días con la delincuencia. Gula. Pues esa se me nota a leguas. Lujuria. Yo creo que es un pecado venial. Pereza. Es así, no la tengo en mente. Soberbia. A veces pecamos mucho en creer que tenemos siempre la razón. ¿Cuál es tu máxima en la política? Yo creo que la credibilidad y la congruencia. Alejandro Encinas, muchas gracias por estar aquí en el Al contrario, es un placer. Espero que lo hayan disfrutado como yo. Nos vemos la próxima. Pase.